Bueno, para mí es una gran satisfacción presentar Vidal Folk porque yo no lo conocía personalmente, pero me parece que la mejor forma de conocer a un periodista es leerlo, ¿no? Como los escritores, ¿no? Porque a veces uno conoce a un escritor, se lo presenta así encantado, qué tipo más extraordinario y tal, pero después no se le ocurre nunca leer un libro suyo, claro, con lo cual hace el peor de los feos, ¿no? Yo leo con mucha atención todos los artículos del señor Vidal Folk, no solo esos temas de Cataluña, que siempre hace un análisis tan fino, sino también esa perspectiva mediterránea que él tiene siempre y que para mí resulta enormemente enriquecedora. Él tiene una amplia trayectoria, empezó a escribir en Mallorca, porque si fuiste a Mallorca supongo que sería porque te tocó la marina, ¿no? Como a mí. Al final vamos a ser los dos marineros en tierra. Y bueno, es director adjunto del País desde hace muchos años y el País, como todo el mundo sabe, pues ha sido y es un emblema de la prensa española y europea, y cuando uno es director adjunto de un medio de estas características durante tantos años, por algo será. Creo que el señor Vidal Folk es un periodista con larga trayectoria, ha tenido algunos premios muy importantes, el último de ellos el Francisco Cerecedo, de la Asociación de Periodistas Europeos, también de... Nosotros hemos hecho bastantes cosas con la Asociación de Periodistas Europeos, porque es una asociación siempre muy inquieta y muy interesada en todos los temas que también tienen mucho que ver con nosotros. Me interesa destacar del señor Vidal Folk dos cosas, que quizás estén un poco de modé, pero no está escrito que los valores tengan que pasar de moda, no está escrito. Y yo creo que él es una persona federalista, que es una palabra que suena a veces un poco a Pi Margall, ¿no? Y a la Primera República, pero yo soy de los que piensan que España no va a tener solución como no sea por una vía de esas características, le llamemos como le llamemos, y que o encontramos una solución armoniosa de convivencia en este país y que tiene que ir más o menos con esos criterios, insisto, lo llamemos como lo llamemos, o vamos a tener un lío en algún momento, más de los que tenemos. Y junto con federalistas, europeístas, ¿no? Europeístas, porque quizás las dos cosas están muy relacionadas, ¿no? Es muy difícil hoy plantearse una convivencia en el seno de un Estado-nación de estos, de los que se fueron creando a partir del Renacimiento y de la... Bueno, pues con criterios de... no sé, ni siquiera del siglo XX, ¿no? Ni siquiera del siglo XX. O encontramos esa nueva convivencia a nivel europeo o ninguno de los países, uno a uno, vamos a tener nada que hacer. No digamos ya si hay partes de un país que se quieren desgajar. Yo creo que eso es, aparte de una estupidez y una pérdida de tiempo. Bueno, eso pues quizá lo lleva a que sea una característica suya, que es el cosmopolitismo, y eso es una visión que nos interesa, ¿no? Esa visión del cosmopolitismo, esa visión universalista, que es quizá la contraria de la visión nacionalista, cateta, estrecha y un poco sectaria. Yo estoy seguro que las palabras que nos va a dedicar nos van a servir muy mucho para introducir este encuentro en su calidad de periodista, de investigador y de estudioso de estos temas, y también en su calidad de catalán, porque Cataluña también es un emblema del Mediterráneo. Y creo que nosotros, los andaluces, lo tenemos que tener claro, que tenemos que apreciar los valores, todos esos grandes valores que tenemos en nuestro país, y uno de ellos es precisamente esa proyección mediterránea de Cataluña, con la que nosotros no queremos competir, sino al contrario, colaborar con todos ellos para hacer un Mediterráneo más en condiciones, que al final es lo que queremos. Así que el señor Vidal Folk tiene la palabra y espero que todo vaya estupendamente. Nunca me habían dedicado unas palabras tan generosas, tan amables y tan injustas, o sea que muchas gracias al director de la Fundación, muchas gracias por estar aquí con todos ustedes para debatir una de mis grandes pasiones. Salam aleikum, buenos días, bonjour. Bien, comunicar el Mediterráneo, pero ¿qué es esto del Mediterráneo? ¿Qué es el animal? El animal lo definía hace algunos siglos Leonardo da Vinci, diciendo que es
allá donde da oriente a occidente, in ogni punto è divisione. Es decir, de esquina a esquina, en todas partes, hay división y fragmentación, ¿no? Y, por tanto, es el lugar, pero es al mismo tiempo el no lugar, es el lugar más difícil, pero al mismo tiempo es el mejor lugar, y es el lugar, sobre todo, en construcción, ¿no? Es el lugar donde hay una confluencia cultural insólita entre distintas culturas, entre identidades contrastadas, entre raíces religiosas opuestas, entre economías muy dispares. A los amigos intérpretes, si voy demasiado deprisa, me avisen, por favor. Gracias. Es decir, como hay tanta fragmentación y tanta división, es muy difícil explicarlo. Es muy difícil explicar el Mediterráneo porque son muchas cosas y muchos vacíos al mismo tiempo, ¿no? Y quizá tendríamos que ir a explicar nuestros paisajes humanos, ¿no? Yo cuando pienso en el Mediterráneo, pienso en aquella familia de una periodista de los Balcanes que se llamaba Gerakina, cuyos padres jueces escondían las escrituras para evitar su quema por parte de una potencia cercana. Pienso en aquel desminador, un ingeniero desminador en Irak, después de la guerra de Irak, que desminando los alrededores de su pueblo en el Irak kurdo, para que los niños pudieran jugar a fútbol y no se estropearan, no se arruinasen las piernas en los territorios cercanos al pueblo, perdió las dos piernas y después de una operación de 12 horas en la que intibé con su hermano, murió, Latif, y en el médico italiano y la médica italiana que estuvieron luchando la desesperada, porque sí, por código ético, por lo que fuera. Pienso en mi amiga periodista Nadia Sala, gran experta en temas económicos en Casablanca, y en los amigos griegos y en los amigos egipcios. Pienso en Stelios Perrakis, griego. Pienso, y me da una gran alegría haber vuelto a saludar a Bishara Kader, con quien hace más de 20 años nos une esta misma pasión mediterránea. Pienso en los olores también. Pienso en este perfume de jazmín que tienen los poemas de Marinero en Tierra, al que José Manuel se hacía referencia, o el perfume melancólico de los retornos de lo vivo lejano. Y pienso en la Cutubía y en la Sagrada Familia, y en la Mezquita Azul, y en el Cenáculo, la obra de Leonardo allá en Milán, que es una de las maravillas del mundo. Todo eso es también el Mediterráneo, o fundamentalmente eso es el Mediterráneo, nuestro paisaje humano y nuestros proyectos tantas veces fallidos, tantas veces insuficientes, de convertir este paisaje humano en un paisaje político, económico, cultural más articulado, una construcción regional hecha más o menos de dos regiones, la Europa, el norte de África, el próximo Oriente, ¿no? Es este paisaje que decía Leonardo que estaba lleno de desencuentros y de divisiones, pero que pugna también por su conciliación y por su unidad interna, por estructurarse de una forma articulada. Este paisaje que tiene hechos vivos muy grandes, algunos vienen de la historia. El hecho de ser el crisol de la ciencia, de la ética, antes se ha hablado de ética, de la
política democrática, de la filosofía, de la ciencia, de las tres religiones monoteístas. Todo eso es el Mediterráneo. Y es también algunas realidades económicas dispares. Es un norte que apenas aprovecha de su sur un 20 o un 25% de sus importaciones de hidrocarburos, y es un sur también fragmentado entre países que apenas se miran y que tienen verdaderos muros entre unos y otros. Hace años el comercio interior sur-sur era hablo de hace 20 años, era del orden del 5% de promedio de los PIBs de la zona, y tampoco se ha disparado excesivamente en su promedio. Es esa realidad que de más de 8 millones de emigrantes en Europa, de tantos estudiantes universitarios, de tantos trabajadores y trabajadoras, ¿no? El intento de construir este Mediterráneo como algo articulado, no solo como un paisaje humano, sino dotado de políticas, dotado de estructuras, dotado de instituciones, dotado de economías comunes, etcétera, arranca desde hace bastante tiempo. Es curioso que arranca casi siempre de iniciativas marroquíes y acompañadas o multiplicadas por presentaciones españolas, ¿no? En los años 60, en los años 70, pero sobre todo me voy a centrar en el primer gran proyecto ambicioso, que es el de la Asociación Euromediterránea de 1995. Y una de las grandes satisfacciones que tengo es, un periodista dicen que vale por su último reportaje o también por las exclusivas. De las exclusivas antiguas no se acuerda nadie, pero él sí. Y yo me acuerdo muy bien que el 19 de octubre de 1994, escribí y se publicó el día 20 el primer proyecto de la Comisión Europea sobre asociación euromediterránea, que luego se aprobó en la cumbre de Barcelona. Aquello era una cosa muy potente, porque anteriormente había habido acuerdos bilaterales, comerciales, quizá con algún añadido financiero, con algún pequeño programa pues, de los universitario, científico, pero muy reducido, con grandes nombres, política mediterránea integrada, etcétera, etcétera. Todo esto, los libros de Bishara están ahí y, digamos, a ellos me remito. Pero claro que no tenían, digamos, una ambición política de estructurar una región, por así decirlo, birregional. Y esto es el proyecto de 1995, el proyecto de Asociación Euromediterránea. Es anecdótico, pero es muy bonito también recordar que esto se hace también por personas. Yo recuerdo en la cumbre de Barcelona, que fue en noviembre del 95, a continuación de este proyecto, fue una cosa bastante rápida. Me recuerdo al entonces ministro español que ostentaba la presidencia, luego fue secretario general de la OTAN y alto representante para la política exterior de la Unión Europea, Javier Solana, diciendo a sus diplomáticos, no os levantéis hasta que tengamos un acuerdo. Y ellos quejándose. Es que, claro, es que la tensión palestino-israelí nos está haciendo, bueno, que si nos firman, que si no sé qué, que si, etcétera. Me recuerdo al luego ministro español de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Curro Moratinos, que era un culo de ferro, lo que se llama, es decir, no moverse hasta que aquello, digamos, se llegaba a una conclusión. Y finalmente el momento en que se aprobó por todos, por los socios del norte y por todos los ministros del sur, ya por la mañana, después de una noche de estas más propias de Bruselas que de Barcelona, se aprobaba el proyecto. Y aquel era un proyecto muy importante
porque no solo era, digamos, de país a país y no solo era de región a región, sino que era ambas cosas al mismo tiempo. Era bilateral, es decir, era sobre todo un marco multilateral, es decir, una especie de caja en la que cabía todo, que se iba ejecutando por acuerdos de asociación de país con país. El marco multilateral era una zona de libre cambio que tenía que haberse producido en 2012, si no me acuerdo mal, digamos, con unas ayudas específicas para, digamos, compensar los desajustes que siempre la transición al libre cambio producen en los más débiles. No es que se empezase de cero, porque ya se había empezado anteriormente, pero, digamos, esto fue un gran paso. Un marco más político y, entre comillas, securitario, que decimos los de Bruselas, ¿no? Securitario, que ahí está, digamos, una de las grandezas y uno de los grandes problemas de todo proyecto regional mediterráneo, que es el conflicto de Oriente Próximo. Es, al mismo tiempo, el único lugar, el único espacio que comparten los dos actores, que la única mesa en la que están permanentemente sentados y había de ser el espacio que supusiera un impulso hacia la pacificación y la reconciliación y, sin embargo, es permanentemente también el foco de conflicto que impide avanzar mucho más debido a esas contradicciones internas. Es decir, el tema securitario, desde el tema de seguridad o el tema de política, el tema de esto, ha sido uno de las ambiciones y de las frustraciones y fracasos siempre de todo intento regionalizador. Hay que decir que este proyecto mediterráneo no solo miraba Europa y el norte de África. Europa, claro, poca broma. A los daneses esto de Túnez pues les quedaba muy lejos, como a veces a los españoles nos queda muy lejos esto de Ucrania. Ahora menos porque hay guerra, pero digamos, cualquiera de los países bálticos. Y hacer un poco esa complicidad, fraguar esa complicidad de forma que el danés dijera: los asuntos de nuestra relación con Marruecos, con Túnez, con todo el norte de África, es mi asunto, igual que el de los españoles debe ser el de los bálticos, es un equilibrio muy difícil. Un equilibrio que solo siendo grande y siendo líder se puede hacer fructífero. Yo recuerdo también la madrugada de la cumbre de Cannes en junio de 1995, preparatoria de esa firma, de ese acuerdo, en el que el entonces presidente del gobierno español, en la rueda de prensa, todos los jóvenes periodistas que estábamos allá, le preguntamos: ¿cómo ha ido esto? Dice: no, ha sido una cosa que ha estado muy bien, acuerdo y mérito de todos. En la sala de al lado, el canciller Helmut Kohl dice: si no llega a ser por Felipe González lo que se ha conseguido hoy para el proyecto mediterráneo, no se hubiera conseguido. Fíjense ustedes la diferencia, con lo que luego han venido otros políticos nuestros también a decir que, digamos, se vanagloriaban de todo y a veces no conseguían nada, ¿no? Entonces consiguieron una cosa muy importante, que fue que todo ese proyecto fuese dotado con una cantidad de recursos financieros muy importantes, en una relación 70-30, 70 hacia el este y 30 hacia el sur, que ya fue un logro bastante extraordinario. Era el 95 y habían pasado también algunas otras cosas. Había caído el muro de Berlín y entonces, digamos, el interés también de los sureuropeos era compensar el monocultivo de la atención al este, es decir, un momento,
nuestro paisaje humano alrededor no es solo el del este de Europa, que la Europa más potente, central y nórdica, pues apretaba por ahí, sino que también es este paisaje mediterráneo al que había descrito de forma tan precisa Leonardo. Era también el momento en que empezaba a funcionar en la cumbre de diciembre de 1994 en Miami el Tratado de Libre Comercio de las Américas, empezando con Canadá, Estados Unidos y México. Y esto es muy importante recordarlo porque aquella fue también un intento de agrupación regional que no se pone generalmente de relieve, pero que era una especie de competición también a ver quién establecía zonas regionales, es decir, era un estímulo mutuo. Bueno, el resultado de todo este proceso que empezó, que se llamó Proceso de Barcelona, que se activó bastante rápidamente para lo que son los usos de nuestras administraciones, fue bastante irregular. Fue bastante irregular porque los acuerdos bilaterales avanzaron mucho con algunos países, por ejemplo, con Marruecos, y muy poco con otros. Por la cuestión de la seguridad, porque las consecuencias económicas también dependieron de un cierto retraimiento y de un cierto no despertar de la inversión europea, que continuaba siendo 8 veces más importante que las de Estados Unidos en México, por ejemplo, por el boom demográfico en el norte de Europa, que luego se ha ido modulando, y esto es muy importante, por la cuestión de Oriente Próximo, porque se ejecutaba lentamente el dinero dispuesto. En los primeros años, en los primeros 5 años se ejecutó prácticamente, todos los que conocen bien los presupuestos públicos, lo importante no es tanto el sobre general, sino la rapidez en la ejecución. Pues los niveles de ejecución eran del orden del 30%, que es muy poco, y también por una cosa en la que creo que los del norte o los sureños del norte debemos ser autocríticos, que es el exacerbado proteccionismo agrícola. Porque es verdad que, dijéramos nosotros, en el capítulo industrial no hubo problemas, pero el capítulo agrícola sí. Yo recuerdo haber escrito un artículo que me causó muchos problemas, que se llamaba Europa, fortaleza de tomates. En uno de aquellos acuerdos bilaterales era el con Marruecos. Y uno de los problemas era que la parte marroquí pedía abrir el mercado en 15.000 toneladas anuales de tomate. ¿Y quién era el que reaccionó de forma más egoísta, reaccionaria y virulenta verbalmente solo? España. Y además sin ninguna razón. ¿Por qué? Porque en los 4 años anteriores España había duplicado, gracias a su, a ir cayendo los periodos transitorios de la agricultura después de su integración en la Unión Europea, de 350.000 toneladas a 700.000. Es decir, nos habíamos beneficiado de 350.000 toneladas, perdonen que hable de estas cosas de comer, pero son importantes, y en cambio racaneábamos con 15.000 toneladas, es decir, con una 23ª parte de lo que habíamos conseguido, para entendernos, con la comprensión de nuestros amigos del norte. Toda la comprensión.
comprensión, que también costó mucho, porque ustedes se acuerdan de aquello del presidente Giscard, eso solo lo más, las jóvenes no tanto, os acordaréis, pero el presidente Giscard con su pausa, porque no querían las lechugas españolas, eran más grandes y un poco menos arrugadas. Quiero decir que todo aquello tuvo unos resultados irregulares, pero sobre todo quedó como punto de referencia de lo que yo podría bautizar, si te parece, como un gran sueño. Fue un gran sueño que no tuvo buenos despertares, porque a partir del año 2000, cuando empezó, dijéramos, en serio la ampliación al este, no solo había caído el muro, sino que los europeos teníamos el deber moral e histórico de acoger a los otros europeos que nos había separado el telón de acero, y lo hicimos bastante mal porque algunos de estos países no funcionan muy bien en términos democráticos, en términos de derechos humanos, en términos de reconocimiento al asilo, en términos de, en fin, de todas estas cuestiones. Lo hicimos bastante mal, pero lo hicimos porque era nuestro deber. ¿Qué ocurrió? Que toda la atención la focalizamos ahí. Y como había ido un poco lento y era un sabor un poco agridulce el proceso de Barcelona, pues entonces se metió el proceso de Barcelona dentro de una cosa que se llamaba la política europea de vecindad, que consistía fundamentalmente en decir, bueno, si todos estos, las Hungrías, las Rumanías, las Bulgarias, las Polonias, las Chequias, las Eslovaquias, tienen la perspectiva de entrar en la Unión, no dejemos que las Ucranias y que todos los otros países que están más en las Georgias, etcétera, etcétera, queden como solas y despistadas y tratemos un poco a los vecinos como vecinos. Claro, eso está muy bien, pero, digamos, la atención se focalizó demasiado ahí, y los resultados de esta política europea de vecindad no es que fueran catastróficos, pero sí fueron un poco disolventes del sueño, de la ambición política que había tenido el proyecto del proceso de Barcelona en sus primeros 5 años. ¿Y entonces quién apareció? Entonces apareció Sarkozy. Y Sarkozy, que tenía ideas, digamos, a borbotones, una cosa que no le faltaba era ideas. Algunas de ellas, y frases muy buenas, hay que refundar el capitalismo, frases extraordinarias. Entonces se le ocurrió una idea peregrina, es decir, vamos a hacer, como esto de Barcelona no está muy bien, a ver si lo cambiamos, esto de Barcelona no me gusta, todo esto era ça c'était à moi, y entonces vamos a llamar esto la Unión Mediterránea. Y entonces vamos a hacerlo con menos Comisión Europea, que esto es, que molesto, esto es supranacional, y vamos a hacer una cosa intergubernamental. Y entonces esta Unión Mediterránea, bueno, nos causó muchos problemas, porque uno de los secretos era que daneses del proceso de Barcelona era que daneses y alemanes compartiesen políticamente, económicamente y presupuestariamente, digamos, la ayuda a la cooperación al desarrollo con el sur. Entonces, los dejábamos fuera porque eran estrictamente las dos riberas, y además sin las instituciones comunes. Bueno, una catástrofe. Bueno, vino el señor Prodi, que era el primer ministro italiano, vino el señor González Rodríguez Zapatero, que era el primer ministro español, y dijeron, hombre, Nicolás, te has pasado 4 pueblos, ¿no?, como se dice ahora. Y poco a poco aquello se fue reconduciendo y se fue haciendo un poco más común. Se hizo una cosa quizá un poco menos ambiciosa políticamente, pero más tangible, que es la Unión, ya no mediterránea, sino la Unión para el Mediterráneo, con una estructura permanente. Una estructura permanente que eso sí es positivo, dijéramos que tiene doble cabeza, doble presidencia, una del norte, otra del sur, y con un secretariado permanente, cofinanciado por todos los actores, y con una sede permanente que sigue en Barcelona, y también con media docena de prioridades muy concretas de inversión pública o privada, ¿no? Es decir,
en los ámbitos de las autopistas terrestres, algo se ha avanzado ahí, de la descontaminación, de las energías renovables, de la protección civil, es decir, cosas un poco, no solo la ayuda macroeconómica en la que consistían los antiguos programas de apoyo financiero a las grandes cifras de todos los países, sino proyectos de inversión un poco tangibles. Creo que poco tangibles, sería mucho mejor que fueran más tangibles. Pero bueno, digamos, la autopista, digamos, la autopista del Magreb no es todavía todo lo que tiene que ser, pero es una vía hacia una realidad tangible. Y entonces, cuando esto ya se había reconducido, las ideas peregrinas y un poco la frustración del gran sueño, y ya Sarkozy pues estaba más disciplinado, entonces viene la primavera árabe. Y la primavera árabe fue no un gran sueño, sino una gran ilusión. Una gran ilusión para todas las poblaciones pues, que la emprendieron, porque otras la emprendieron de otra manera, con unas reformas más graduales, pienso en Marruecos, etcétera, pero desde Túnez, que en el último trimestre del 2010, dicen, bueno, queremos un sistema político distinto y queremos paz, desarrollo y prosperidad para todos. Y los ciudadanos somos los que mandamos. Eso fue la primera primavera árabe. Por desgracia, esta primavera árabe que había suscitado tantas ilusiones, al cabo de 5 años, sus resultados, más que irregulares, salvo en algún caso, y que Dios, Alá, lo proteja, digamos, con resultados negativos. O dicho de otra manera, después de la primavera vino rápidamente, no el otoño, el invierno. Países como Egipto, luego guerras civiles que no vienen exactamente de la primavera, pero que también, pues como en Libia, como en Siria, y eso da lugar, no digo que lo provoque la primavera, digo que el no triunfo de la primavera hace que, digamos, todas las contradicciones implosionen estados como Siria y como Libia, por ejemplo, que están en la raíz de algunos de los problemas que tenemos ahora de oleadas migratorias y de refugiados, que son estados fallidos. Y, digamos, la apariencia de los regímenes autoritarios tan sólidos queda convertida en una anomia de unas sociedades enfrentadas y sin aparato administrativo. Y esto es un punto peligroso, volveré a ello. Pero pese a todo, les he hablado de insuficiencias, les he hablado de frustraciones, les he hablado de resultados irregulares, pese a todo tengo que decir que ha habido un milagro económico en el norte de África. Y esto nadie lo dice, pero basta mirar las cifras del Banco Mundial y puntearlas. Las cifras de PIB per cápita en paridad de poder de compra, y comparar las de 1996 con la de 2014. Yo me he entretenido un rato largo haciéndolo. No son exactas las cifras porque, entonces, por ejemplo, los territorios palestinos no dan cifras. O, por ejemplo, para Siria tampoco. A ver, si es para Siria o para Libia. Y ahora, en este mismo momento, no me acuerdo. Bueno, falta alguno, pero de los 11 países del proceso euromediterráneo, en 9, los he comparado con España. Y digo, los he comparado con España porque desde el 94 hasta hoy la Unión Europea ha cambiado tanto. Los comparo con España, uno, porque es quizá la realidad que tenemos más próxima y más tangible, y dos, porque se acerca mucho a la media europea. Y tres, porque, digamos,
con Italia y con Grecia, es puerta de entrada de todos estos flujos de intercambios norte-sur en nuestro mar. ¿Y qué me da estos resultados? Que la distancia entre la riqueza, el PIB per cápita, la renta per cápita, la prosperidad individual de los españoles era en 1996 4 veces a lo de sus países del sur, a estos 9. Y en 2014, o sea, $16.000 contra 4.000, 4 veces. En 2014, esta diferencia de 4 veces se había convertido en una diferencia de 2,35 veces. Es decir, otra cosa es que esta riqueza creada sea internamente muy desigual, que todos los que ustedes quieren, pero en términos estrictos de comparación de prosperidad, ha habido una convergencia extraordinaria entre el sur y el norte. ¿Y esto a qué es debido? Pues es debido seguramente a que la acumulación de procesos de reformas no muy ambiciosas, pero la acumulación de cooperación de flujos financieros para apoyar estas reformas ha ido haciendo. La apertura de alguno de los regímenes ha ido esto. De forma desigual, es evidente que no es lo mismo el Líbano que Argelia, ni Israel que Marruecos. Es evidente que no es lo mismo, pero, digamos, ha habido un cierto progreso acumulativo. Y otra cosa muy importante, en algunos países, pienso también otra vez en el Reino Alauita, una modulación de la explosión demográfica, de forma que con un crecimiento del 4,5%, si la población te crece ya no al 3% como te crecía, sino que te crece al 2, 2,5%, tienes mucho más margen de bienestar per cápita. Y esto es un hecho fundamental, que digamos que al mismo tiempo que nos latigamos como la consejera sobre las imperfecciones de la Unión Europea, las incompetencias de los estados norteafricanos, etcétera, etcétera, que tendríamos que destacar porque es un éxito. Y la prueba de que es un éxito es que ¿verdad que nadie discute que México ha hecho, con todos sus problemas de narcotráfico, de inseguridad, etcétera, etcétera, ha hecho un gran progreso? Nadie lo discute. En el mundo nadie lo discute. Somos los del Mediterráneo y los europeos los que siempre discutimos que todo lo nuestro es un desastre. Bueno, ya está bien, porque resulta que la proporción de México, hagan ustedes el mismo cálculo que he hecho con estos nuevos países, para México y Estados Unidos. La proporción que les dividía entre 1996 era de 7 veces, 7,27 veces, la distancia entre PIB per cápita, y ha quedado reducida en 2014 a 3,5 veces. Es decir, prácticamente han reducido la distancia también a la mitad, un poco más de la mitad, un poco más que nosotros. De forma que si México en algunos aspectos es un elemento de esperanza, ¿por qué, digamos, lo nuestro mediterráneo es solo elemento de desesperanza? No podemos decir que tenemos muchos problemas, muchas tragedias, unos problemas humanitarios tremendos, pero que al mismo tiempo, a lo largo del tiempo, digamos, algún avance se produce y que tendríamos que echar mano de ese avance para multiplicarlo en vez de quedarnos entristecidos en un rincón diciendo qué malos somos. Y entonces viene, sobre todo a raíz de las crisis de Libia y de Siria, esta oleada migratoria, que es una oleada de refugiados, no es de refugiados. También interviene el aspecto económico, pero sobre todo es política. Gente huyendo de la guerra. Y gente huyendo de la guerra no necesariamente de los países del norte de África, sino ante la implosión, o del Oriente Próximo, ante la implosión de esos estados, digamos,
la brecha se abre y, digamos, otros pueblos que, digamos, no se atrevían a cruzar tienen más expectativas de cruzar, el África subsahariana concretamente. Y, digamos, aquella ilusión que habíamos tenido de que, sobre todo el Magreb, funcionase como mancha de aceite, digamos, de progreso y de, digamos, de reformas en un sentido liberal hacia el sur de África, fue, en cierta forma, revertido. Y casi acabo ya con 2 o 3 cifras. Miren ustedes, la no solución de esta oleada migratoria, que efectivamente es una vergüenza, primero para los gobiernos, no las instituciones, no Europa en general, no, para los gobiernos como el austríaco o como el húngaro, pero no para gobiernos como el sueco o el alemán. ¿Por qué hemos de empezar a distinguir? En Europa hay caballos blancos, caballos negros y caballos de color cachumbo. Entonces, esta extraordinaria migración ha puesto en tela de juicio toda la política de justicia interior que se había empezado en 1999 en Tampere, digamos, con las políticas de asilo, etcétera, etcétera, que era una cosa todavía muy modesta, pero claro, cuando el bebé está muy modesto, muy pequeño, si te viene una oleada de frío, en este caso de calor, digamos, coge un constipado y está para morirse. Y lo molesto es que además, bueno, es que el drama humano no podemos olvidarnos, llevamos 2.000 muertos, por lo menos, en este año. El año pasado tuvimos 1 millón de gente. Estamos viendo todos los dramas en las islas del Egeo Oriental. Entonces, pero al mismo tiempo que el drama humano está a punto de hacer saltar por los aires una de las políticas, es verdad que todavía estaba muy en pañales, de la Unión Europea, que es el espacio Schengen, la libre circulación interna. Porque es que resulta que teníamos libre circulación de mercancías y libre circulación de capitales y, digamos, y el aseguramiento de las fronteras exteriores que permitía la libre circulación de personas, pues no estaba suficientemente garantizado. Y ahora lo estamos poniendo en cuestión. Es decir, que el problema, dijéramos, de la ausencia de una articulación euromediterránea no solo es que sea un problema para los países del sur, sino que afecta a la misma esencia de la Unión Europea. Con lo cual estamos haciendo, si no lo resolvemos, con perdón por la vulgaridad, el negocio de las cabras. Y deberíamos resolverlo porque además hay gente que lo está haciendo mejor que nosotros. Líbano. Son 4,5 millones de habitantes aproximadamente y el año pasado tuvo 1 millón de refugiados. 1 millón, igual que la Unión Europea. Pero en vez de ser 4,5 millones de habitantes, somos más de 500 millones de habitantes. Y España, digamos, algunos de los acuerdos de reparto y de reacondicionamiento y de reasentamiento nos daban 14, 18.000 refugiados, etcétera. 18. Ahora, el otro día ya hemos aumentado extraordinariamente el 100%, más del 100% hemos aumentado. 18 más 20, 38 frente a 1 millón. Es bastante extraordinario, ¿no? Es decir, no se trata fundamentalmente de la Unión Europea, se trata de algunos gobiernos europeos, unos que boicotean activamente, otros que boicotean pasivamente y otros que silban como si la cosa no fuera con ellos. Y aquí la prensa, y acabo con esto, tenemos una gran responsabilidad. Porque este conflicto es perverso. Es perverso porque apela a lo más morboso, a las emociones más sensibles y al mismo tiempo más peligrosas, al miedo al otro, al miedo al de la cara un poco distinta, a todo aquello que habíamos logrado superar
en Europa y genera reacciones de xenofobia, de autoritarismo, de racismo. Y los medios de comunicación a veces jugamos, o los periodistas a veces jugamos a ser altavoces de la histeria, del morbo, del miedo al otro, en vez de mensajeros de una cierta racionalidad y de un cierto ordenamiento de estos flujos. Porque al fin y al cabo, entre mitades de los años 90 y mitad de la primera década de este siglo, España, solo España, acogió a más de 5 millones de migrantes de distintos lugares. 47 millones somos los españoles, más o menos, incluidos todos mis amigos catalanes que dicen que no quieren serlo. 47 millones. 5, pues si ese mismo esfuerzo que hizo España lo hiciéramos a nivel europeo, ¿dónde estaría el problema? ¿Dónde estaría el problema? Es un problema, desde luego, pero no es un drama. Es un problema que requiere gestión y que requiere que los ciudadanos, si nuestros gobiernos se comportan indignamente, indecentemente o egoístamente, les empujemos y les reclamemos. Y eso requiere un cierto esfuerzo, porque, como se ha dicho antes, este asunto no solo va de deber jurídico del asilo, no solo va de deber ético de la solidaridad, también va de oportunidad económica. Todos los estudios que se han hecho, sobre todo en la República Federal de Alemania, por ejemplo, de la Fundación Bertelsmann, o en el Reino Unido del Instituto Nacional de la Seguridad Social, todos los estudios económicos han demostrado que el impacto de los migrantes, en este caso económicos, estos a los que me refiero, pero todavía más en el caso de los refugiados políticos y más en el caso de Siria, que son de un nivel profesional e intelectual, digamos, por encima de la media de este tipo de corrientes, todos han demostrado que la relación coste-beneficio, para el que no le emocione la palabra solidaridad, pues la relación coste-beneficio, que es una cosa que se entiende muy fácil, ¿no? Los costes son muy inferiores a los beneficios económicos en incremento de la demanda. Y si logramos que la política económica europea pase del monocultivo de la austeridad a mantener una cierta frugalidad y una cierta seriedad en la administración del dinero público, pero con mayor énfasis en el impulso a las políticas de crecimiento y empleo, podremos lograr, por ejemplo, una cosa que hoy se está discutiendo en Bruselas, que es que el plan Juncker de inversiones, que ha sido muy positivo pero es muy insuficiente, incorpore también a partir de septiembre a los países de toda la área euromediterránea. A lo mejor no es el gran logro del siglo, a lo mejor no es el gran sueño, pero si a veces los grandes sueños se convierten en pesadillas, pues tengamos por lo menos pequeños sueños para resolver concretamente alguno de los cuellos de botella a los que nos enfrentamos. Y si ustedes quieren cualquier comentario, cualquier discrepancia o cualquier pregunta, estoy a su disposición. Muchas gracias. Perfecto. De orden de la autoridad, legítimamente constituida, se comunica que terminamos. Sigo estando a su disposición para lo que quieran.